Vamos a considerar algunas propiedades de la respuesta al impulso y la respuesta en frecuencia de un filtro FIR a partir de nuestro modelo general de construcción de estos filtros, que tuvo que ver con truncar la sinc discreta y recorrerla en el tiempo. Entonces, vamos a concentrarnos en el caso de n impar todavía. Perdonen que haya insistido tanto en esta versión, pero es la más fácil de analizar y de donde podemos sacar mucha información. Ya luego lo podemos particularizar a otros casos. Entonces, recuerden que después de truncar la sinc y recorrerla, tenemos una secuencia que va desde 0 hasta n-1 para representar la respuesta a impulso del sistema. Y entonces, la muestra central es n-1 entre 2. La sinc ahí está, digamos, escondida detrás de esto, y evidentemente la muestra en n-1 entre 2 es la más alta. Luego tenemos cierta simetría, ¿verdad? Las muestras a cada lado son igualitas. Conforme avanzamos, el mismo número de muestras para un lado o para el otro, las muestras son iguales. Pensar que el 0 está ahí y aquí. Muy bien. Entonces, la primera muestra, la muestra en 0, y la última muestra, la muestra en n-1 son iguales, la muestra en 1 y en n-2 son iguales, en 2 y en n-3 son iguales, etcétera, etcétera. Y la única que es distinta es la central en n-1 entre 2. Entonces vamos a escribir esa simetría en términos siguientes. H de n es igual a h de n menos 1 menos n, ¿verdad? Esa es la simetría para n impar. Y eso es importante porque nos van a salir estas relaciones en lo que vamos a desarrollar a continuación. Entonces recuerden esa simetría, muy importante. La muestra h de 0 es igual a la muestra h de n-1, y el caso particular, por supuesto, está para la h de n-1 entre 2, que es la central. Déjenme llamarle a esa la muestra en alfa. Es decir, estoy definiendo aquí alfa como n-1 entre 2, y entonces también puedo escribir, vamos a poner como un complemento aquí, que esto es h de 2 alfa menos n, ¿verdad? 2 alfa es n-1, n-1 menos n. Ahí está, sin más. Entonces son dos maneras de escribir la simetría alrededor de alfa. Vamos a fijarnos en la simetría alrededor de alfa porque eso nos va a permitir construir la expresión que viene a continuación. Voy a utilizar la definición de la transformada de Fourier de tiempo discreto para conseguirme la respuesta en frecuencia del filtro, es decir, la transformada de Fourier de la respuesta a impulso. N igual a 0 a n-1 de h de n e a la menos j omega n. Y para aprovechar esta simetría, la tengo que descubrir dónde está metida allí, y voy a hacer un par de manipulaciones. La primera es que voy a partir la suma en la suma que va desde n igual a 0 hasta n-3 entre 2. Ustedes dirán, ¿por qué lo partí ahí? Bueno, porque la que sigue es justamente esto más 1, que es justamente la n-1 entre 2. Esa la voy a poner solita. H de n-1 entre 2 por e a la menos j omega n-1 entre 2. Y luego voy a escribir el resto de la suma. Desde n igual a esto más 1, que es n más 1 entre 2, hasta n-1, que es el límite superior, de h de n e a la menos j omega n. Entonces,
Es toda la suma desde 0 hasta n-1, pero estoy considerando una porción de la suma, digamos todas las muestras antes del n-1 entre 2 están en esta primera suma, luego está el término de la muestra central y luego la suma de la expresión para todas las muestras que están después de la muestra central. Bueno, primera cosa, reconocemos que ahí está alfa metida en varios de los lugares, entonces déjenme escribir esto de nueva cuenta en términos de alfa. Esto se ve como la suma desde n igual a 0 hasta alfa menos 1 de h de n e a la menos j omega n más h de alfa por e a la menos j omega alfa más la suma desde n igual a alfa más 1 hasta n menos 1 es 2 alfa de h de n e a la menos j omega n. Es una versión más simplificada y estamos ya introduciendo la expresión para alfa. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer a continuación es utilizar la simetría y tratar de reescribir la segunda suma en términos de esa relación de simetría que habíamos encontrado por allí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a usar otro color para denotar la información del cambio de variable que vamos a hacer allí. Vamos a decirle m igual a 2 alfa menos n. Fíjense lo que va a pasar allí. Cuando hacemos ese cambio de variable, n igual a alfa más 1 va a producir una m que es 2 alfa menos 1, alfa menos 1. Y la n igual a 2 alfa va a producir, perdón, esto es igual a m, va a producir 0 igual a m. Quiere decir que si reescribo la segunda suma, la del final, en términos de m, va a tener los mismos límites que la primera suma. Y ahí vamos a empezar a observar las relaciones. Entonces, vamos a utilizar ese primer cambio de variable, la suma desde n igual a 0 hasta alfa menos 1 de h de n e a la menos j omega n más h de alfa e a la menos j omega alfa más la suma desde m igual a 0 hasta alfa menos 1 de h de n, es decir, h de 2 alfa menos m por e a la menos j omega 2 alfa menos m. Y entonces, la primera suma y la segunda suma van sobre índices n aquí y m acá, no importa, podríamos llamarle m y sería la misma historia. Pero los coeficientes para el índice 0 son los mismos porque sabemos que h de 0 es igual a h de 2 alfa por la relación que está allí, h de 1 es igual a h de 2 alfa menos 1, h de 2 es lo mismo que h de 2 alfa menos 2, y así nos seguimos. Quiere decir que los coeficientes de esta primera suma y los coeficientes de esta segunda suma son los mismos para los mismos índices en cuanto al valor particular. ¿De acuerdo? Lo único que está diferente son las exponenciales, pero con un truco que viene a continuación nos vamos a dar cuenta de que podemos hacer una simplificación importante de la expresión que tenemos allí. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo mismo que h de m por la simetría y lo vamos a aprovechar en la siguiente escritura. Entonces, ahora voy a introducir la segunda modificación. Voy a factorizar e a la menos j
omega alfa, y ustedes van a decir, ¿y cómo que lo factoriza si no es factor común más que de aquí y de acá? Pero de aquí no. Pero bueno, este es un buen truco a saber. Fíjense lo que va a pasar aquí. Si yo quiero factorizar e a la menos j omega a, tengo que escribir la suma desde n igual a 0 hasta alfa menos 1 de h de n e a la menos j omega n, y para compensar ese factor tengo que poner aquí e a la j omega alfa, de manera que cuando se multiplican se hace un 1, ya no estorba. Este término de aquí es h de alfa solito, y el que sigue es la suma. Déjenme ponerle n para que no haya duda. Acuérdense que son índices, finalmente les puedo cambiar el nombre. Desde n igual a 0 hasta alfa menos 1 de h de n, para resaltar la idea de que son exactamente los mismos coeficientes, de e a la menos j omega alfa. Ese 2 desaparece porque el otro está aquí, y e a la j omega m. Observen lo que pasó. Tengo dos sumas que corren de 0 a alfa menos 1, mismos coeficientes h de n, y las exponenciales complejas son conjugadas una en la otra. Entonces voy a poder hacer aquí una simplificación. J omega alfa, la suma, ay, qué cosa más fea hice ahí, la suma desde n igual a 0 hasta alfa menos 1 de h de n, que multiplica a las dos exponenciales. Déjenme ponerlas así: e a la menos j omega, vamos a ponerlo positivo, e a la j omega a alfa menos n, de aquí, más e a la menos j omega alfa menos n, más h de alfa. ¿Y qué reconocen ustedes en esta expresión? Pues eso es 2 veces el coseno, ¿verdad? Entonces, la h de omega tiene este término complejo que multiplica a la suma desde n igual a 0 hasta alfa menos 1 de 2 veces h de n coseno de omega alfa menos n más h de alfa. Observen algo. Tenemos aislado en la respuesta en frecuencia un término puramente complejo y una expresión que es puramente real. Déjenme llamarle así: HR de omega. Entonces, la magnitud de la respuesta en frecuencia pues no depende de este término, ¿verdad? Porque la magnitud de ese es 1. La magnitud de h de omega es la magnitud de esa función real. Y la fase de h de omega no depende de esta variable, porque esto es real. Depende exclusivamente de este, y resulta ser que la fase de h de omega es omega alfa menos omega alfa, ¿verdad? Y eso es una recta en omega. Por eso decimos que estos filtros tienen fase lineal. ¿Cuál es el efecto real de la fase lineal? Bueno, eso tenemos que hacerlo experimentalmente y seguirlo discutiendo, pero los filtros FIR tienen fase lineal, es una propiedad fundamental de estos filtros que construimos ahí, y
además dependen de alfa, y ese alfa es el corrimiento que hicimos, ¿verdad?, aquí arriba a la hora de hacer al filtro en su versión causal. Entonces tenemos que darle una pasada adicional a la expresión de HR de omega para llegar a una forma más cómoda de esta expresión y discutir unos detalles de sus propiedades.